Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Manos Libres en Alianza con el Desconcierto.cl. Bueno, me tocó a mí ahora conducir este programa ya que Mario Gutiérrez, el periodista, el conductor, que ha tenido algunas felicitaciones por YouTube y en otras plataformas, está de vacaciones, así que tengo una compañía femenina que es una amiga de la casa, que es Angélica Flores. ¿Cómo está, Angélica? Hola Miguel, mucho gusto, muchísimas gracias por haberme invitado hoy día a cubrir el programa y dar un aporte a través de un poco lo que uno hace como periodista. Así es que, y además feliz porque hoy día tenemos una invitada de lujo adicionalmente. Así que muchas gracias Miguel y gracias y bienvenidos todos ustedes que están viendo el programa. La tenemos en pantalla, la ecofeminista, una persona que es muy activa en redes sociales, especialmente en Twitter, Pamela Po. ¿Cómo estás, Pamela? Hola Miguel, bien, contenta ya en esta primera semana, digamos, de regresar, digamos, porque hay que retomar la vida laboral, sí que ha sido como bastante gratificante con harta sorpresa y súper movido se viene, así que estoy bien contenta, digamos, con ya retomar las actividades, así que muy, A mí muy me bien. gustaría destacar un poco, porque Pamela les voy a leer un poquitito, porque tiene un currículo muy, Sí. muy amplio. Yo la conozco hace ya unos años, sé todo el trabajo importante que hace. Eh, Nuestra querida Pamela es politóloga y magíster en sociología con más de 12 años de experiencia en temáticas medioambientales, agua, energía y minería. Es experta en relacionamiento, comunicación e incidencia política. Actualmente se desempeña como directora de políticas públicas e incidencia de la Fundación Ecosur y es integrante de la red de politólogas de Chile. Además de que hace muy poquito publicó un libro que ha tenido mucho éxito y que yo espero en algún momento que encontrarme con ella para que me lo firme, que es Punto de Inflexión, crisis climática y ecológica. Ya vamos a preguntar un poquitito sobre su libro a Pamela. Pamela, empezamos. Estamos conmemorando, este es el mes de la mujer, ¿cierto? A nivel internacional, conmemoramos de nuevo un 8M. ¿Cuál crees tú que hoy, cómo estamos? ¿Ha habido avances en el tema feminista, en el tema mujer, equidad de género en nuestro país? O sea, tu visión así que es súper directa siempre. Mira, yo creo que en todo momento hay que reconocer, digamos, que hay avances en esta materia. O sea, no estamos, digamos, igual que hace 20 años atrás en algunos aspectos, pero falta muchísimo todavía por avanzar. O sea, se han logrado cosas desde lo institucional, que ese también es una lógica, digamos, que no puede ser solo lo institucional, sino que esto tiene que ser, digamos, de manera desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entonces, en ese sentido, creo que aún faltan elementos para profundizar y como ecofeminista que soy, digamos, uno de los elementos tiene que ver con el modelo de desarrollo. O sea, mientras las dinámicas norte-sur, ¿cierto?, se sigan replicando, donde el extractivismo se sigue profundizando, y esto es una cuestión que todos los gobiernos ha sido transversal a todos los gobiernos, o sea, no es específicamente de una sola línea política. Mientras eso siga ocurriendo, ¿cierto? La profundización del extractivismo y en el fondo un modelo de desarrollo en el cual se afecta a los territorios, las mujeres van a seguir siendo vulneradas, digamos, en muchísimos aspectos de su vida, desde lo medioambiental, digamos, y la salud, como aspectos, digamos, de su vida, de la calidad de vida en general. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en las mujeres que viven la sequía de en Petorca, en Cabildo, ¿cierto? Lugares donde son las mujeres las que se quedan. Entonces, hay una vulneración, digamos, que es importante y que a veces es invisible, ¿cierto?, a los lugares más urbanos, por decirlo así. Entonces, donde se produce, digamos, este desarrollo es donde tenemos, digamos, problemas y dinámicas muy desiguales que hay que, digamos, mirar y ver cómo se pueden superar.
A mí me falta, como que yo creo que hay harta política pública que falta, digamos, trabajar, y yo espero que el gobierno actual y los futuros, digamos, tengan en carpeta de preocupación aquello. Perfecto. Tenemos que hacer una mención, Angélica, de la agencia WOW, nuestro auspiciador. ¿Tienes algo que decir? Nosotros haremos que te escuchen. Agencia WOW, estrategias digitales. Visítanos en www.agenciawow.cl. Una pregunta que tengo que decirte relacionado con lo mismo, Pamela. Claro, tú hablas que nos falta mucho, pero ¿cómo es el feminismo o el ecofeminismo? Que tú eres experta y yo creo que es la única persona, yo creo que hay muchas personas ecofeministas, pero eres la más destacada dentro de nuestro país. ¿Cómo estamos a nivel de los países europeos, más que nada desarrollados? ¿Cómo Sí, estamos? perdón, ahí podría Pamela quizás explicar un poco a nuestra audiencia ¿Mm? brevemente qué es el ecofeminismo, Sí, porque tú y yo podemos saberlo, pero yo soy ¿qué es? ignorante. Porque más allá de que pueden decir ecofeministas, que son las activistas que son mujeres que son activistas por el medio ambiente, pero es mucho más que eso. ¿Qué es lo que, Pamela, cómo tú nos puedes decir, o sea, a la audiencia, qué es el ecofeminismo? ¿Por qué tú tomaste este camino y siguiendo la pregunta que te acaba de hacer Miguel? Mira, el ecofeminismo es una corriente del feminismo. Hay muchas corrientes, muchas se intersectan, o sea, en ese sentido yo creo que no, una no es más valorable que la otra, digamos. Son corrientes que nos permiten explicar ciertos problemas que tenemos como sociedad. Y el ecofeminismo en el fondo lo que hace es explicar las dinámicas de desarrollo, ¿cierto? Que una de las corrientes, digamos, porque hay hartos ecofeminismos también, y por lo menos la que yo sigo, que es explicar, ¿cierto?, las dinámicas de desarrollo, la relación que tiene, ¿cierto?, la lógica patriarcal con la dominación, ¿cierto?, de la naturaleza y las mujeres. Y en eso, ¿cierto?, hay aspectos que nos permiten explicar ciertas dinámicas. De hecho, el desarrollo capitalista, por ejemplo, es muy patriarcal. Tiene dinámicas donde las mujeres quedan totalmente, ¿cierto?, invisibilizadas. Y en ese sentido, y más que invisibilizadas, ¿cierto?, con la vulneración, ¿cierto?, de muchos de los derechos que se requieren, digamos, para poder lograr una sociedad igualitaria. Y en ese sentido, el ecofeminismo nos permite explicar estas dinámicas, cómo la relación de las mujeres con la naturaleza, por ejemplo, de antaño, no tenía nada que ver con la dominación desde la lógica de la propiedad privada, que es una cuestión muy patriarcal también. Entonces, todas esas dinámicas el ecofeminismo permite, ¿cierto?, generar explicaciones, ciertos argumentos que refuerzan, ¿cierto?, la necesidad de trasladar, ¿cierto?, otro modelo de desarrollo, demandar ciertos aspectos, porque tenemos que tener un nivel argumentativo que nos permita hacer esas demandas. Y desde la lógica socioambiental, ¿cierto?, el ecofeminismo nos permite generar todas esas elementos y explicarlos desde la dimensión, ¿cierto?, de la mujer también, que es la que está afectada, como yo decía anteriormente, por el modelo de desarrollo, por la contaminación. Cuando las mujeres realizan las labores de cuidados, por ejemplo, en zonas tremendamente contaminadas, son las mujeres las que cuidan a las personas más viejas o a los niños. Y son las mujeres las que se quedan en esos lugares. Generalmente los hombres migran de esos lugares. Entonces, además tenemos la crisis climática y ecológica, entonces también es donde las mujeres van a ser muy afectadas, digamos, por esta crisis, con condiciones de desigualdad material, digamos, que no nos permite enfrentar esta crisis de mejor manera, y además quedamos muy expuestas a ser más vulnerables aún en materia de salud, en materia de seguridad, digamos, nuestro propio cuerpo, digamos. Entonces, en ese sentido, el ecofeminismo siento y creo, digamos, fehacientemente que explica muchísimos aspectos, digamos, del desarrollo, como la dominación, por ejemplo, sexual del trabajo, o la división también del trabajo, las dinámicas norte-sur, ¿cierto? Centro-periferia. El ecofeminismo permite también explicar, ¿cierto?, elementos como la tecnología, como la tecnologización de las soluciones muchas veces deja fuera a las mujeres. Entonces, en ese sentido, yo, además, como que María Mies y Vandana Shiva son como mis referentes, digamos, en esta corriente, digamos, de ecofeminismo, que nos permite, ¿cierto?, explicar de manera holística todos estos elementos que se van entrecruzando, digamos, e intersectando.
Y lo que te preguntó Miguel, ¿cómo estamos con el tema feminismo y ecofeminismo respecto de, ¿cómo dijiste, Miguel, Europa, los países Europa o desarrollados, más que nada países desarrollados, países más desarrollados? sí, porque potencia no podemos decir, claro, Rusia es una potencia, pero no es un país feminista, no, es muy machista. Entonces, en los países que son Horrible, claro. Europa prácticamente, que siempre uno mira a Europa como centro, especialmente Noruega, etcétera. Yo diría que compartimos prácticamente las mismas luchas. Tienen que ver con la sostenibilidad de la vida, lo que está haciendo el ecofeminismo español, por ejemplo, con Yayo Herrero, que la amo, digamos, que fuimos colegas por un rato. Em, y en el fondo, pero son las mismas dinámicas que están, digamos, en cuestionamiento. Lo que sí, hay una organización un poco más, yo diría que está un poco más avanzada la organización, ¿cierto? De las propuestas ecofeministas que están surgiendo, digamos, en países europeos, porque tienen, digamos, un avance más, pero también hay diferencias, digamos. Porque en el caso nuestro, como somos desde el sur global tiene dinámicas coloniales, por ejemplo, colonialistas, o sea, los países europeos son los que nos colonizaron, por lo tanto, todavía a través de otros elementos, ¿cierto? Existe ese colonialismo. Por lo tanto, desde el sur global estamos como desde una lógica, diría yo, como más de resistencia, ¿cierto?, ante lo que demanda, digamos, el norte global de los países del sur. Entonces ahí, digamos, que confluimos, digamos, en estos ecofeminismos, pero tenemos también diferencias en cuanto a la situación en la cual las mujeres se encuentran en los distintos países. Ahora, en los países europeos están ocurriendo varias cosas que acá igual están ocurriendo, como por ejemplo, si bien creemos en las energías limpias, ¿cierto? La forma en la cual están llegando las energías limpias a posicionarse en los distintos sectores está teniendo problemas tanto en España, por ejemplo, o en otros países, como también en Chile y en otros países de América Latina. Entonces, en el fondo, el desarrollo capitalista ampliado, ¿cierto? El metabolismo ampliado que tenemos como sociedad hace, ¿cierto?, que más o menos compartamos las mismas dinámicas que se están desarrollando en las distintas partes. Perfecto. Ya nos queda mucho más claro. Recuerden, amigos, que estamos en Manos Libres en el Desconcierto, y estamos por un periodismo libre, inclusivo y al servicio de la democracia. Por eso hoy día tenemos también una demócrata, porque eso es Pamela Po. Oye, Pamela, vamos a ir como un poquito ya escarbando un poquito más en las temáticas de Chile. ¿Tú crees que se están haciendo bien las cosas en tema de mujer en Chile? Te pregunto porque hemos tenido, el gobierno actual ha tenido traspiés en algunas áreas, y el único daño colateral visible han sido mujeres. Estamos hablando de un gobierno que se dijo que era feminista, y sin embargo las que han salido son ministras. Tenemos ministros que se han equivocado y feo, hombres, y sin embargo siguen ahí. Y, y también se están haciendo bien las cosas entonces, ¿qué crees tú? Mira, yo la verdad es que en materia de mujeres creo que han habido algunos avances desde la cartera, ¿cierto?, del Ministerio de la Mujer. Creo que, o sea, todo lo que sume avance, digamos, vamos, creo que hay que empujar, digamos, y eso que en el fondo reforzar. Me da la impresión de que se podrían hacer más cosas. Y efectivamente, como tú dices, el juicio valórico hacia las mujeres cuando algo no resulta bien pareciera ser que es mucho más severo, tanto desde la opinión pública como desde quienes toman las decisiones. Por lo tanto, creo que todavía hay una cuestión cultural, ¿cierto?, en nuestro país que hace que este juicio sea mucho más severo y mucho más drástico. Ahora bien, cuando uno está en política, la verdad es que lamentablemente todavía existe ese pensamiento de que las mujeres tenemos que como masculinizarnos como para poder resistir, digamos, el estar en el poder. Y esa es una dinámica que tenemos que ir desarmando, porque eso todavía prevalece, diría yo, y todavía está, digamos, en el escenario del poder, digamos, todavía eso está. Hay un libro muy bueno que es de una historiadora que se llama Mary Beard, que en el fondo esta historiadora lo que hace es
revisar, ¿cierto?, cada vez que las mujeres han estado en el poder y cómo han sido evaluadas. Y creo que ese libro está muy fresco, digamos, en relación a lo que uno ve en la actualidad. Ahora bien, si pensamos, ¿cierto?, en políticas en las cuales podamos avanzar, efectivamente son temas más estructurales y que se requiere, digamos, tomar mucho más en cuenta, ¿cierto?, el cómo se profundiza la política pública, y creo que ahora, que ya todavía quedan 3 años de gobierno, digamos, espero que eso vaya sucediendo, y me da la impresión de que en general en el gobierno, esto no solamente en la cartera de mujeres, digamos, sino que en varias carteras, medio ambiente incluyendo, me da la impresión de que ha habido como una cierta como autocensura en cómo se avanza, digamos, en estos temas, por distintas razones, porque el Congreso no tiene la mayoría, porque se perdió el proceso constituyente, por una mezcla de cosas, pero también me da la impresión de que hay un cierto temor de querer, en el fondo, decir esto es lo que yo creo y esta es mi convicción y en esto yo no transo, digamos. Y el no transar no me refiero a que no se quiera no conversar, sino que el no transar es que uno siempre tiene ciertas convicciones que creo que uno tiene que defenderlas hasta el final. Independiente de que las puedas ir modificando, mejorando, etcétera, o escuchando a otros que no piensan igual que tú. Pero me da la impresión un poco que ahí falta esa como una convicción un poco más firme, no en todos los aspectos, pero sí en algunos que creo que no debieran transarse en absoluto, digamos. Perfecto. En primer lugar, por ejemplo, creo que el primer gobierno de Michelle Bachelet, que fue, yo creo que un hito que una mujer encabezara, digamos, el gobierno creo que marca una diferencia bastante importante en materia cultural. Esto es como cuando uno antes, voy a hacer una analogía futbolística, siendo que no soy nada futbolera, pero es como Perfecto. cuando los niños, por ejemplo, vieron que Chile ganó 2 Copa América. Para esos niños es pensar que Chile puede ser un país que gana, digamos, competencias internacionales. Crecer, digamos, con niños o jóvenes, ¿cierto?, que ven que una mujer puede dirigir un país, creo que es sumamente relevante en materia cultural, porque en el fondo se va desarmando esta lógica de que solo los hombres pueden estar en cargos de poder. Entonces yo creo que ahí hay cuestiones muy relevantes, y sobre todo en políticas públicas que hubo en la época, ¿cierto?, en la cual fueron muy importantes para las mujeres, como por ejemplo el Chile Crece Contigo, que era como una política bastante completa desde lo he escuchado además de mujeres que han recibido el tema del cuidado, ¿cierto?, el acompañamiento, en el caso de cuando una mujer tiene un hijo o una hija. Entonces, en Perdona, ese Pamela, ya que vas por ahí, también yo recuerdo el tema de los femicidios, cuando el que ella estuviera, visibilizó el problema, porque hasta ese momento eran considerados, ni siquiera Margines. había tanto registro, pero cuando yo tengo clarito fue como que explotó el tema de los femicidios, lo que debió haber sido antes, pero fue, y como tú dices, fue un hito, porque eso visibilizó, entre otras cosas, el tema de los femicidios hasta ahora. Entonces, hay que agradecer, si la presidenta, fue la primera presidenta en Latinoamérica, entonces, fue realmente relevante. Claro, y en ese sentido creo que es un cambio cultural y en materia de política de género, no necesariamente de feminismo, porque el feminismo es una ideología en el fondo que busca la igualdad, ¿cierto?, de las mujeres con los hombres, y que no prevalezcan uno más que otro, digamos, ni tampoco queremos que nos hagan un favor, digamos, por querer estar, digamos, en los lugares. Pero eso es un cambio cultural, y eso es un cambio cultural y es complejo porque el patriarcado en general está inserto en absolutamente todo lo que vemos y tocamos, desde cómo está configurada la ciudad, de cómo, por ejemplos muy simples. Hay un libro también que se recomiendo que se llama Ciudad Feminista, que la autora dice, o sea, me doy cuenta de cuando una mujer, por ejemplo, va en coche con su hijo, ¿cierto? Tiene un coche con un bebé, no es llegar y tomar el metro, no están las infraestructuras, digamos, para facilitarle a las mujeres, digamos, el moverse dentro de la ciudad. Entonces, en ese sentido, yo diría que fue importante, digamos, que Michelle Bachelet llegara, digamos, al poder. Creo que eso también hace que muchas mujeres pequeñas
niñas se quieran ver como presidentas en un futuro y creer que pueden llegar a esos cargos de poder. Y ya en su segundo mandato, la inclusión de la mujer yo diría que es mucho más evidente, digamos, porque los sectores políticos, los partidos políticos también tienen culturas muy patriarcales que es muy complejo romper. Una cosa es lo que discursivamente se puede decir, es como declarar partidos feministas, ecologistas o etcétera, y otra cosa es lo que se hace carne después de ese discurso. Entonces, en ese sentido, creo que ahí han habido avances, pero aún se requiere, digamos, de muchísimo más, porque el patriarcado, como decía, está incluido en muchas partes y en los sectores, por ejemplo, de desarrollo económico, como tú decías, Miguel, en materia de, digamos, empresas, etcétera, es muy patriarcal todavía. O sea, Chile tiene en ese sentido una cultura, digamos, muy machista, arraigada, digamos, en que no faltan mujeres que puedan estar a la altura de un cargo, falta la oportunidad para poder obtener ese cargo. O sea, piensa tú que los partidos políticos, cuando deciden llevar mujeres en las listas, muchas de esas se hacen llamar a sí mismas como el arroz graneado, que van como acompañamiento de, en realidad, Claro. de los candidatos más fuertes. Entonces, como que en el fondo saben que van a perder. Si esa lógica quedó demostrada que se rompe, por ejemplo, cuando se establece una lógica de paridad en la elección de la Convención Constitucional, que al final mujeres muy fuertes iban también en las listas y ganaron finalmente. Al final la paridad funcionó al revés, en el fondo fueron hombres los que tuvieron que favorecerse para poder lograr esa paridad. Entonces es ahí donde la política, ¿cierto? Cuando se hace política y se llegan a acuerdos, se demuestra de que la mujer no es que falten mujeres, solamente faltan los espacios donde las mujeres puedan estar, porque tenemos expertas en todo. Por eso, por ejemplo, nosotros tenemos la red de politólogas, porque era visibilizar que existen politólogas que hablan de distintos aspectos, digamos, desde la ciencia política, que es hablar desde el tema electoral, ¿cierto? Desde los sistemas de partidos, sistemas de gobierno, el tema medioambiental, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que va por ahí en el fondo el cambio que tenemos que ir haciendo, y efectivamente es un cambio cultural que es complejo, digamos, porque requiere, toma tiempo. Ahora, que haya cada vez más mujeres participando en política, eso es súper importante. Un dato, por ejemplo, hasta el 2018, me recuerdo, si no me equivoco, o 2020, han pasado por el Congreso Nacional alrededor de 4.000 parlamentarios. De esos 4.000, solo 100 han sido mujeres desde la historia democrática de nuestro país. Entonces, es muy baja la participación y esto se ha ido aumentando, pero todavía han habido resistencias para que esto sea muchísimo más amplio. Bueno, la verdad, y los cambios culturales son un poquito, o a veces harto más lentos de lo que uno esperaría. Quería hacer Miguel, solamente una, no pregunta, ni siquiera acotación, no, me gusta esa palabra, pero decir, no sé, ¿qué pasa, por ejemplo? Hay muchas mujeres que dicen, mira, yo para estar en un buen cargo estoy sacrificando o postergando mi maternidad, porque hay muchas mujeres que en la maternidad no es tema, pero hay demasiadas mujeres que dicen, pucha, yo al momento que estuve embarazada, quería postular un cargo y porque yo estaba, no sé, en mi edad fértil o simplemente tengo un hijo muy chico, no me aceptan un cargo importante. ¿Qué piensas de eso, Pamela? Porque igual, por ejemplo, el hombre es mucho más fácil. Es papá, pero la que está siempre con el niño son las mujeres. Y pues, no es por una cosa del machismo, pero yo creo que hay falta un poco de eso, de que hay mujeres que digan, no, sabes que estoy sacrificando mi maternidad para poder estar en un buen cargo o estudiar un posgrado, etcétera. ¿Qué piensas de eso, Pamela? O sea, bueno, eso es el patriarcado en toda su expresión, en el Sí, fondo, sí. porque el hecho de que las mujeres tengan que no poder vivir libremente como desean, tiene que ver con las condiciones que el patriarcado coloca, digamos, en distintas materias o épocas de nuestras vidas. O sea, el patriarcado define desde que nacemos, digamos, cuáles son las lógicas que tenemos que las mujeres adoptar, desde
que a las mujeres se les regala una cocina o una aspiradora, digamos, desde chica, ¿cierto? Para jugar. En el fondo, desde ahí nos van empezando a marcar. Entonces, pues eso es un tema sumamente cultural. Lo que tú ejemplificas es obviamente pésimo. O sea, las mujeres no tienen por qué estar postergando, digamos, si lo podemos hacer. Ahora, ¿es más complejo? Efectivamente sí, porque las mujeres realizamos las labores de cuidado también de los niños, ¿cierto? Y es algo que debiera ser mucho más compartido, digamos, con nuestros compañeros, y no una cuestión específicamente de las mujeres. O sea, no es porque la mujer tenga los niños, digamos, niñas, están, digamos, tienen que hacer toda la pega. Entonces, en ese sentido, yo digo, es una sociedad, y la nuestra, digamos, que es muy machista. Recuerden que Gabriel Salazar hablaba o escribió, ¿cierto?, el libro de los niños guachos, o Sonia Montesinos también. O sea, es un tema que en Chile, los papitos corazón que tenemos también por otro lado, grafica, digamos, el machismo que está, digamos, presente en nuestra sociedad. Y sin ir más lejos, por ejemplo, liderazgos como el de Franco Parisi, por ejemplo, que es tremendamente patriarcal y machista, y tiene un arrastre en ese sentido porque falta educación y ese cambio cultural que venimos hablando para desarraigar ese tipo de pensamientos o como tóxicos. Hay masculinidades muy tóxicas, y yo creo que en ese sentido ayer la columna de hace unos días, digamos, la columna de Paula Escobar, me parece que es la periodista, de La Tercera, era muy decidora. Hay muchos micromachismos también, digamos, distintas. No solamente está la figura de este hombre patriarcal muy machista, que es muy fácil de identificar, también hay micromachismos, digamos, de personas o compañeros, digamos, que validan ese tipo de comportamientos o que no lo cuestionan. Entonces, en ese sentido, yo creo que el cambio cultural tenemos que, en el fondo, no solamente las mujeres, desde el feminismo, impulsarlo, sino que los hombres también desde una masculinidad renovada, ¿cierto? Que no sea tóxica. Hay masculinidades muy tóxicas que yo creo que hay que desarraigar, digamos, en estas materias, digamos. Sí, empezando, bueno, está el tema de los regalos, todavía uno estamos en 2023 y todavía ven las publicidades para regalos, para el Día de la Mamá y todo eso, como tú bien decías, lavadora, refrigerador, si bien ahora ya un poco más que se habla de spa, de cremas, más, algo más personal, pero todavía tener el regalo soñado y la publicidad todavía te muestra que eso existe, atroz. Para uno que es más independiente, que tiene otra vida y que sabe, como tú bien dijiste, que uno puede ser, bueno, yo no soy mamá, pero he visto amigas, pero uno puede ser mamá. O sea, yo la verdad que eso de que te descarten porque creen, ese es el supuesto, que creen que tú siendo mamá o estando embarazada no puedes hacer un trabajo, es terrible. Yo he tenido alumnas que han estado embarazadas, tienen la guagua embarazada, han estado dando pruebas, tienen la guagua y están con la guagua al lado y siguen estudiando, siguen trabajando. Así es que, bueno, es un camino que todavía tenemos que ir abriendo y siguiendo. Oye, Pamela, un poco más entrando a los temas medioambientales. ¿Cuál es tu visión, tu juicio, tu opinión de cómo se están haciendo las cosas hoy día en Chile? Te pregunto porque además, bueno, yo veo tus tweets, yo te sigo, tú sabes, y has sido muy, muy crítica y objetiva en el sentido de lo que no debiera estar pasando. Entonces, pero lo queremos escuchar y ver de ti. Porque, oye, Mira, ojo, perdón, estamos en un gobierno autodenominado ecológico y sin embargo hemos visto con mucha pena a los que estamos preocupados de todo esto que se han tomado decisiones que en realidad es casi opuesto a lo que, a una promesa de campaña que nosotros esperábamos con ansias que se cumplieran. a ver, yo creo que en materia medioambiental, a ver, siempre lo aclaro y lo digo, para mí el tema ambiental supera, digamos, cualquier compromiso que pueda tener con lo político, con las ideas, o sea, para mí el tema medioambiental es mi vida, digamos. Es una cuestión que me preocupa, digamos, y en ese sentido me da lo mismo quien esté en el poder. En el fondo, quiero aclarar esto, o sea, em,
o sea, si se hacen bien las cosas, yo salgo a celebrar, o sea, celebramos todos juntos, o sea, el tema medioambiental es una cuestión que si muchas veces, digamos, la escala de necesidades que las personas tienen, como el tema de la salud, la educación, ¿cierto? Que son cosas básicas que se requieren, ¿cierto? Siento que el tema medioambiental muchas veces se relega cuando en el fondo es el medio ambiente y la naturaleza la que te provee, digamos, el sustento para que las otras cosas se puedan hacer, como tener una vivienda, tener Tener calidad de salud. vida, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo soy crítica, digamos, de cosas o decisiones que se han tomado o cosas que no se han realizado. Y en esta pasada diría yo que soy más crítica de lo que no se ha hecho, de que lo que se está haciendo. Porque si uno mira, el gobierno parte, o la cartera de medio ambiente parte muy velozmente, digamos, con el acuerdo de Escazú, y después de Escazú se desinfla absolutamente. O sea, es muy poco lo que ha ocurrido, digamos, en materia medioambiental. Un par de anuncios de un parque, de una reserva, un anuncio aquí por allá, digamos, pero digamos, mientras no haya servicio de biodiversidad, los anuncios de áreas protegidas y mientras no estén los recursos, digamos, es papel. O sea, yo creo que en ese sentido tenemos que ser bastante transparentes, digamos, con la ciudadanía, con los anuncios que se hacen. Y lo que a mí me ha faltado, digamos, y con lo que soy crítica, y por lo mismo soy ecofeminista, digamos, tiene que ver con el tema del modelo de desarrollo y hacia dónde se está apuntando. Y tanto este gobierno como otros gobiernos de izquierda han cometido el mismo pecado que tiene que ver como basar absolutamente el desarrollo en una lógica extractivista y no proponer o plantear las ideas, digamos, como de cómo salimos de esto, abrir el debate al menos, por lo menos. O sea, yo creo que el debate hay que hacerlo y eso está quedando totalmente relegado nuevamente. El debate de cómo se hace, por ejemplo, o sea, el gobierno actual adopta la política minera que dejó el gobierno de Piñera, la política minera 2050 que se llama, ¿cierto? Y que tú ves que a mí me da lo mismo lo que diga el resto de la política. Lo importante que dice la política es que se van a extraer 7 millones de toneladas de cobre al 2030 y 9 millones de toneladas al 2050, lo que es una locura. O sea, piensa tú que 2,5 billones de relaves se generan diarios. ¿Dónde dejas tú toda esa tierra? O sea, en alguna parte tienes que dejarla. Y ahí es cuando surgen voces que dicen, bueno, tiramos los relaves al mar. O sea, que uno queda espantada, digamos, como de estar en una crisis climática ecológica, ¿cierto? Grave, y estás haciendo absolutamente todo lo contrario para hacia dónde hay que ir. Entonces, yo no digo que no haya más minería, yo no estoy planteando eso, pero tampoco puede ser que la frontera minera se corra nuevamente porque es grave, digamos, que aquello ocurra. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque esto se relaciona con la energía que se utiliza, que es una cantidad brutal de energía, porque se relaciona con que si se va a desalinizar agua o no. Entonces, esto está holísticamente todo relacionado una cosa con otra. Y es ahí donde yo veo con preocupación que se va a volver a profundizar en el extractivismo. Y eso es grave porque va a tener repercusiones tanto, digamos, en la biodiversidad de nuestro país, como en los distintos territorios donde viven personas y hay animales y hay fauna y flora, etcétera, donde tenemos muchas especies endémicas también. Entonces, ¿cómo se conjuga esto? Es lo que hay que empezar a tratar y hablar, digamos. Y por otro lado, ¿cierto? Los distintos tratados internacionales ponen presión además al país para que sigamos siendo proveedores, digamos, de cobre, de litio, de materias primas finalmente. Y es cómo salimos de esa dinámica. Mira, yo con que se diera la discusión, creo que estaría un poco más tranquila, pero ni siquiera eso va a ocurrir. Entonces, eso es lo más preocupante en este instante, porque hay muchas decisiones que se están tomando y que tú sabes muy bien que un gobierno deja decisiones y el otro lo toma, digamos, y se Sí. sigue ese camino que es como el sendero de la política pública. Entonces, malas definiciones hoy pueden ser un tremendo problema, digamos, en un futuro próximo. Y por otro lado, con cosas que quienes están hoy en día en el poder buscaron legislar anteriormente. O sea, voy a poner de ejemplo ley de glaciares. Eh, Personas que están en el poder hoy en día firmaron proyectos de ley de glaciares y hoy en día ni siquiera tenemos un proyecto que esté, digamos, impulsado desde el gobierno para proteger los glaciares. Entonces,
es como un poco como contradictorio, digamos, entre lo que se vio y lo que se ve hoy en día. Ahora, yo entiendo muy bien que es difícil ser gobierno, no es fácil. Yo la dinámica del poder la comprendo perfecto, pero creo que uno tiene que también dejar ciertas banderas puestas, digamos, aunque pierdas, O aunque sea, ¿a pierdas. ti te gustaría ser ministra de Medio Ambiente? No, jamás creo que aceptaría un cargo en el Poder Ejecutivo, creo que es muy limitante y creo que me echarían al día siguiente. O sea, le haría, te juro que a los ministerios productivos los tendría de cabeza, digamos, porque yo soy de joder la pita y en ese sentido no voy a, digamos, a negociar ni a transgredir en lo que creo profundamente, por eso creo que siempre tengo que estar desde afuera, porque las personas que finalmente están de adentro tienen que aceptar cosas como dice un viejo dicho, que es como tienes que comerte los sapos en el fondo. Y yo no estoy dispuesta a aquello, digamos. Entonces, creo que hay que seguir desde afuera porque además quedó muy poca gente afuera. Digamos, quienes están haciendo ciertas resistencias son contados porque mucha gente partió a ser parte del gobierno porque creen en un proyecto y eso me parece muy válido, digamos, pero no podemos dejar desprotegido, digamos, el lugar desde la ciudadanía y la sociedad civil, porque la crisis climática y ecológica está avanzando a pasos agigantados y lo que tenemos que concentrarnos es en trabajar en cómo buscamos soluciones desde la ciudadanía mientras el Estado no está haciendo, digamos. Y esto no es un problema solo de Chile, es un problema, digamos, generalizado, digamos, en cuales los estados no están viendo, digamos, la problemática que se va a generar a nivel social. O sea, yo te juro que creo que en algo que el presidente, ya espero, ojalá, ¿cierto?, que ocurra, donde debiera haber una política pública, pero fuerte, es en soberanía alimentaria y no algo así como, no en una cuestión así como cachilupi, digamos, de un Y, huerto urbano por aquí, otro por allá. sí, No, esto que tiene, no se está abordando como se o sea, debiera. Sí, efectivamente, o sea, acá debiera haber una cosa muy fuerte y eso genera economía también. No solamente, digamos, las acciones de mitigación o de la industria minera, o también la restauración de suelo genera economía, también, digamos, la reforestación con nativos genera economía, la adaptación, una economía de la adaptación, necesitamos empujar hacia allá. Y eso implica también dar descentralización y mirar los municipios, entregar herramientas a los municipios para que puedan trabajar con las juntas de vecinos. O sea, hay organizaciones territoriales hoy en día que podrían llevar adelante cosas, pero a mí me da la impresión de que el centralismo siempre nos juega la mala pasada, digamos, de que no ponemos el foco, digamos, en aquello. Sí, cortito lo sí, último. Oye, dime. Pamela, algo que nos quieras contar de tu libro. Sí, 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 sí. Bueno, mira, estoy muy, 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 muy agradecida de la editorial La Pollera. Me invitó a escribir este libro el año pasado y la verdad es que fue un trabajo muy, bueno, demandante, digamos, pero ha sido algo muy gratificante, digamos. Y la idea del libro tiene que ver con tratar de involucrar a la ciudadanía de manera rápida, ágil, digamos, con un texto que en el fondo es un ensayo pero que permita, digamos, tener la información como necesaria para poder mirar dónde estamos parados, digamos, el problema que tenemos y cómo podemos desde nuestros espacios individuales o colectivos tratar, ¿cierto?, de enfrentar ese problema. Porque hoy en día lo que estamos viendo es que los países, los distintos estados se comprometen a cosas, no cumplen. Si seguimos esperando sentados, digamos, a que los estados hagan cosas, la verdad es que la crisis avanza y digamos, el golpe va a ser muy fuerte, digamos, si la ciudadanía no tiene, digamos, una conceptualización, digamos, para empezar a hacer ese cambio cultural. Entonces, en ese sentido, el libro está en esa lógica escrito. Y a seguir explorando el tema. O sea, el tema es tan amplio que uno tiene que empezar por una parte y después empezar a explorar, digamos, por dónde vamos. Pero sobre Es todo una ese es el invitación. foco. Es una Tu libro invitación. entonces es una invitación. Es una invitación a ser agentes de cambio. O sea, hoy en día yo diría que si la ciudadanía cambia dinámicas de consumo,
podemos cambiar muchísimas cosas, digamos. Si en el fondo lo que el sistema requiere, ¿cierto? Si se requiere mucha más minería, es porque el sistema, porque somos muchas personas, por una parte, y porque la lógica de crecimiento que siempre se ha puesto de que los países tienen que crecer, es una cuestión al infinito que el planeta en sí mismo no da. Entonces, esa es la dinámica de cómo, entre comillas, decrecemos nosotros mismos, digamos. Pero tampoco eso significa volver a una caverna. Entonces, yo creo que hay que desmitificar ciertas cosas. Hay cosas que podemos hacer mejor y por otro lado tenemos que ser demandantes de política. O sea, no podemos decir, me conformo con reciclar y no participar en política porque no me gusta, sino que tenemos que ser actores políticos relevantes para poder cambiar y correr el cerco. Estamos entonces, vamos cerrando el programa. Agradecemos mucho a Pamela que esté con nosotros acá en Manos Libres, con alianza con el desconcierto.cl, y esperamos tenerte una próxima oportunidad hablando de los temas medioambientales, hablando más y hablando más del feminismo que no es una lucha en contra del machismo o de los hombres, más que nada, no del machismo, sino de los hombres, sino es solamente es tener las mismas reglas y estar en igual de condición. Pamela, muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Pamela. gracias. Muchas gracias por la invitación y hacer esa mención que acabas de decir de que feminismo no es antónimo de machismo, así que, Sí. que es algo que generalmente surge, así que no, sería como embrismo, una cosa así que ahí... Sí, pues tenemos ahí posibilidades después, vamos a invitarte porque sí, porque hay que seguir difundiendo, hay que seguir educando en ese sentido para ir totalmente diferenciando lo que es uno de lo otro, porque así también es como se avanza, con personas como tú y otros que entran en la lucha. Sí, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias, Miguel. Muchas gracias, que estén bien y los vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao. Chao.